amigos? El día de hoy, como ya saben, es día de chismecito de Island. Y bueno, a ver, hay muchas cosas que quiero comentar. Antes de empezar, me gustaría hacer un pequeño disclaimer. Hace mucho que no lo hago en los videos porque creo que ya queda por sentado que mi opinión es personal y todo eso, pero el día de hoy sí quiero hacer disclaimer. Si son nuevos en el canal, porque estoy viendo que hay mucha gente que acaba de llegar, yo soy productora musical e ingeniera de audio, así que normalmente de lo que más opino es de la música y todo este show. Todas las opiniones que doy aquí son personales, eso quiere decir que si tú no estás de acuerdo conmigo no hay ningún problema y aquí abajito en los comentarios me puedes decir todo lo que se te ocurra. La verdad es que este capítulo fue un poquito difícil para mí porque, como ustedes saben, en primera ya estamos llegando a la final, ya estamos más o menos juntando y armando el grupo final. Como todos ustedes, yo también tengo mis favoritos y esta semana fue una semana muy difícil para mis favoritos. Entonces, obviamente que yo sentía que mi opinión en este capítulo estaba un poquito bias. Muchos de ustedes que vienen a ver mi video pues ya saben quién salió. Sin embargo, por todas aquellas que vienen y ven mi video sin ver el capítulo, no voy a decirlo hasta que lleguemos a ese punto. Pero bueno, ya se imaginarán quién puede ser y por qué estoy haciendo este disclaimer. Como les digo, yo sentía que este capítulo a lo mejor mi opinión estaba un poquito bias por todo esto. Pero lo que hice fue volver a ver las presentaciones con Luis, que si no lo conocen es mi novio y él también es ingeniero de audio y productor musical, además de músico. Porque él no ha estado viendo Island conmigo, vio Road to Kingdom, pero Island no le llamó mucho la atención, así que no lo vimos juntos. Más o menos tiene una idea de los integrantes, pero no los identifica y yo lo que quería era escuchar su opinión sin prejuicios, sin favoritismos, sin nada para ver si estaba en lo correcto o si estaba pensando con el puro corazoncito de fan. Pero no, la verdad es que él también opina más o menos lo mismo que yo. Hubo cosas que él notó que yo no y muchas otras cosas que ahorita vamos a estar platicando, así que quédense conmigo que este capítulo en especial va a tener un poquito más de tecnicismos y un poquito más de, digamos, platiquita y un poquito más de plática que quiero que conversemos. Porque en realidad me interesa muchísimo su opinión en este capítulo. Siento que hay cosas que quiero que ustedes me platiquen para saber cómo lo ve la demás gente. Y no sé, en general, en este capítulo en especial, como ya estamos en el final, es el penúltimo capítulo, me interesa mucho saber su opinión. Así que además de que quiero que lo vean, quiero que abajitos todos me dejen sus comentarios acerca de este capítulo. Pues bueno, vamos a entrar ya ahora sí al capítulo. Y bueno, no sé si recuerdan que la semana pasada eliminaron a Taki. Taki estaba en la canción de Chamber 5, así que como en Flame On era donde estaban los 6 integrantes, uno de ahí se tenía que mover hacia su grupo. Y ya que Sonu era el que había quedado en primer lugar, él elegía quién se movía hacia su grupo. Y él escogió a Sunghoon. ¿Y por qué lo escogió a él? Pues sinceramente yo estoy de acuerdo con él. Es el que se memoriza las coreografías más fácil, es como que de los que más practica y todo esto. Entonces por eso Sonu lo escogió, porque él sabía que Sunghoon iba a ensayar un montón y memorizarse todo muy rápido. Entonces era como que de todos los que estaban en Flame On el que le tenía más confianza para que se pasara al grupo. Y bueno, ahí vimos como que unas escenas súper graciosas de ellos enseñándole a Sunghoon la canción. Y pues él así como que súper fuerte y súper malote porque todavía traía el flow, ¿verdad? De la de Flame On. La verdad es que estuvo súper cómica toda esa parte, todos estaban riendo de él, pero la verdad es que sí se memorizó la coreografía muy rápido. Y después de esto el coreógrafo fue a revisarlos, ya ven que van como que a mitad de semana a checar qué onda, cómo van avanzando. Entonces ya empiezan a bailar y todo esto, y cuando terminan el coreógrafo les dice que la verdad es que no le gustaba, que él sentía que estaban como que pensando mucho dónde sonreír, que no lo estaban disfrutando, o sea, por el estilo de canción, ellos tenían que divertirse, todo tenía que ser como muy natural, y ellos se veían un poquito forzados, se veía que estaban pensando, aquí tengo que hacer esta cara, aquí tengo que moverme así, aquí tengo que hacer, entonces como que todo eso se notaba en sus caras. Sobre todo cuando se iban hacia atrás, que ellos ya no eran principales, se les cambiaba la cara así que a seriedad. Entonces pues eso fue lo que les comentó el coreógrafo, que pues no le había gustado. Ya después los puso a bailar así como que individualmente y les dio como que tips y también les dijo pues qué cosas los entorpecían y todo eso. Y después de esto fue a revisar a los chicos de Flame On. Los chicos de Flame On desde un principio le gustaron, dijo que se veían muy bien, que habían ensayado muchísimo, que traían toda la actitud, menos Hanbin.
A Hanbin le dijo que él tenía que esforzarse más, que se estaba quedando cortito y que él tiende a no dar su máximo, eso dijo él. Entonces lo puso a ensayar solo y pues como que medio se engranó con él. Y aquí fue donde dije yo, esta semana va a ser, porque se notaba un montón. Y obviamente aquí mi opinión acerca de eso, en lo que se vio apenas en esa parte del ensayo, pues sí se notaba que Hanbin tiende a no tener la misma energía en toda la canción. Esto es muy común en a veces bailarines que no tienen tan buena condición física, que por ejemplo empiezan súper bien y llegan a un punto en la coreo que ya se cansaron, entonces como que su energía baja un poco, pero en general, o sea, yo siento que en comparación a los demás se le notaba un poquito a él. También pues no sabemos en qué momento del día va el coreógrafo a revisarlos y si ya tienen horas ensayando, ¿no? O sea, pero también ahí como que el punto de comparación es ver a Kei y a Nikki, y pues obviamente a comparación de ellos dos, que son como los, para mí por lo menos, los top bailarines en la competencia, pues Hanbin sí se queda abajo, pero también Jay en todo caso, o sea, como que para mí está en cuanto a baile, Nikki y Kei ahorita, o sea, en Flame On, y luego todos los demás, ¿no? O sea, en general. Pero bueno, eso obviamente es opinión personal. Para mí Hanbin baila muy bien, pero obviamente ahí el coreógrafo es el que los ve más de cerca y que puede ver más detalles. Obviamente casi no vemos nada en el ensayo, pero pues básicamente eso fue lo que le dijo. Y así súper random, otra cosa que pasó en el programa, nada que ver con la competencia, fue que a los de los primeros 3 lugares, al 1, 2 y 3, les dejaron que hicieran ciertas llamadas. Al 1 le dejaron 3, al 2 le dejaron 2 y al 3 le dejaron una llamada. La podían hacer a quien sea que se supieran el número de teléfono, obviamente. Entonces, como Sunwoo, el que había ganado las 3 llamadas, decidió que una de ellas la iba a utilizar en llamarle a uno de los chicos que ya había salido. Y primero le hablaron a Gonu y no les contestó, creo. Y después le hablaron a Jebom. Como que los chicos están escribiendo sus números telefónicos en una hoja para cuando salgan poderlos guardar en sus teléfonos. Entonces pues le hablaron a Jebom y él contestó súper feliz, bueno, ya que se dio cuenta que eran ellos. Y les empezó a decir de cosas así, que estaba súper emocionado, que se veían súper guapos en tele y todo eso. La verdad es que estuvo súper bonita la llamada. Y como que a todos les sirvió porque todos sintieron... Esa llamada pues fue entre todos, o sea, y también se vio muy bonito que Sunwoo quiso usar una llamada para los demás. Como bien saben, los chicos ahorita llevan ya 4 meses encerrados, supuestamente no tienen contacto con su familia, que parece ser que sí, entonces es muy difícil lo que están viviendo ahorita ellos, y pues una llamada, aunque sea un amigo, siempre reconforta. También Sunwoo le habló a su hermana mayor, la cual la verdad es que se nota que es súper cute y lo quiere muchísimo. No sé cuántos años le lleva la hermana, pero se notaba que era más grande que él. Y bueno, la hermana le mencionó también que quería platicar con él acerca de algunos de sus compañeros, sobre todo Jay. Y creo que también dijo que Kei, no recuerdo muy bien, pero Sunwoo se estaba muriendo de la risa. Y la hermana pues le dijo palabras súper bonitas, de que le echara ganas, todo esto. Después también Jisung le habló a su hermano mayor y pues el hermano le empezó a hacer principalmente burla de una de las frases en una de las canciones de Jisung. Y bueno, también le dijo muchas cosas muy bonitas y también, por cierto, le dijo que le gustaba más Jay que él, que se le hacía muy guapo o algo así. Y bueno, Jisung se me estaba muriendo de la risa y pues el hermano también le dijo cosas muy bonitas. Y después la llamada que más me dio risa fue la llamada de Jay, porque su mamá literal ni siquiera lo dejó hablar. Cuando contestó fue así que: hola, ¿qué pasó? ¿Por qué me estás hablando? De seguro ya saliste, ¿verdad? A ver, antes de que me digas cualquier cosa, si saliste, todo va a estar bien, no te preocupes, que tus fans... Y le empezó a dar un choro motivacional así de que tú puedes, hijo, lo cual se me hizo súper lindo de la mamá. O sea, ella obviamente dijo, el momento en el que me llame, como el programa no ha terminado, es porque salió. Entonces pues la mamá estaba súper energética diciéndole ahí todo, y Jay nada más así que sí. Y ya le dijo a su mamá, ¿en qué número estás? ¿O qué? 9º, ¿verdad? En el último.
Total que ya le dijo Jay, no mamá, estoy en tercer lugar, por eso te estoy hablando. Y la mamá se dije, pero ¿cómo en tercer lugar? Muy bien, hijo, tú sabes que tú puedes. Y le empezó a decir cosas bien bonitas, la verdad. Se nota que la mamá de Jay lo apoya muchísimo, entonces la llamada fue muy, muy cute. A mí, no sé, como que toda esa parte me gustó muchísimo. Y siento que fue un alivio de todo el capítulo, que fue así como que súper pesado. La verdad, en este episodio no pasaron como que muchas cosas, solamente fue ensayos y presentaciones, o sea, fue las dos cosas. Todo el tiempo en eso se dividió, así que no hay como que muchas cosas de que hablar más que de las presentaciones, que es lo más importante para mí. Como que es donde ya vemos qué está pasando, qué andan haciendo estos muchachos, ¿no? Y bueno, ya entrando a lo que son las presentaciones, como les digo, que es lo que a mí más me gusta y de seguro a ustedes también, empezamos con la canción de Chamber 5. La verdad es que esta canción es súper cute, o sea, a comparación de las demás canciones que han estado haciendo, me refiero, tampoco es así como que una canción de Twice, ¿no? Pero sí es bastante, bastante cool, digo, cute. Entonces, algo que quiero comentar es que este tipo de canciones cute son las que me gustan, es decir, que no son cute empalagosas, pero sí son como que más lindas, no sé cómo explicarlo, o sea, no es como Don Bansinki con balloons, pero pues sí es más cute de lo que normalmente vemos a los chicos, lo cual a mí me gustó muchísimo. Aquí es donde yo ya voy a empezar a decir cosas que espero muchos de ustedes no se molesten conmigo. Ya saben que en parte pues es opinión personal, son gustos personales, y aparte también esto lo platiquen conmigo porque hay cosas que yo siento, como también pasó en su tiempo en Road to Kingdom, que están arregladas. Obviamente esto es un tema que todos sabemos, y muchos de ustedes en los comentarios me escriben que está arreglado el programa y que fulanito y sutanito ya se sabía que iban a estar en el grupo y cosas así. Entonces yo la verdad, aunque sé esto, no me dejo llevar tanto por esa onda de que si es arreglado o no, pero hay veces, amigos, que siento que se nota demasiado. No puede ser que todos estemos sordos y que a todos nos guste el que le está yendo peor, no sé si me explico, o sea, ay, no sé, hay muchas cosas donde yo siento que ya los comentarios los hacen para que nosotros nos hagamos de un juicio, o nos guste a alguien o nos deje de gustar a alguien más, como en su momento lo hicieron, por ejemplo, con el Evil Editing que le hicieron a Kay y a Nikki, que todos sabemos que a Nikki le empezó a ir súper mal con la gente por todo el show que se aventó en la primera parte del programa de él, y que era súper mala onda y que no sé qué, que ya después lo platiqué con ustedes en otro capítulo hace poco. Y sí, Nikki tiene una personalidad un poquito más personal, más, no egoísta, pero igual y piensa más en él que en los demás, todo esto, pero es un niño, o sea, hay que pensar que está chico, está aprendiendo, y ha ido aprendiendo en el programa, pues, y como que nada más nos muestran todo lo malo que hacen y no todo lo bueno que hacen, o sea, también hay otros integrantes del programa que han hecho cosas súper bien y nunca nos dicen nada, o sea, nos enteramos porque alguien vio las fancams en Weverse y lo escribió, o porque salieron videos o lo que quieran, pero en el programa como que solamente nos ponen las cosas malas que hacen, y como que te van creando ese juicio, pues te van creando que o te caiga mal uno o te caiga bien uno. Y bueno, yo quiero pensar que yo no me voy tanto como que por eso, porque por ejemplo, en la presentación esta de Chamber 5, como les digo, la canción es punto y aparte, me gustó muchísimo. La verdad es que espero que esté ahí en Spotify, no he revisado, pero me gustó mucho la canción. A mí en la presentación, las dos personas que se me hizo que sobresalieron muchísimo y que lo hicieron súper, súper bien fue tanto Sonu como Jongwon. Entonces, es que en serio hasta coraje me da, amigos, estoy bien emperrada con el programa. Sonu, como les digo, obviamente todos sabemos que es súper cute, que la canción le quedaba magnífica. Hasta los productores le dijeron que la canción parecía que se la habían hecho a él, o sea, él se divertía, él estaba sonriendo toda la canción y todo eso, o sea, como que a él le iba súper, súper bien. Y para mí, el diamantito, lo que no sé, como que no me esperaba que le hubiera ido tan bien, que le fuera a ir también con esta canción, fue Jongwon. O sea, no sé ustedes, pero yo cuando vi la presentación de volada lo noté. O sea, para mí
Notó mucho carisma y aparte, como yo ya lo había mencionado, como siento que es muy completo, o sea, canta bien, baila bien y aparte te das cuenta que en realidad tiene carisma porque tanto lo ha hecho bien con coreografías y canciones con conceptos más rudos, lo ha hecho muy bien en canciones como Chamber 5, pues. Aquí en estas presentaciones fue cuando le dije a Luis que las viera conmigo sin yo darle nada de este es fulanito, este es sotanito, y él opinó lo mismo que yo, que la verdad es que Jongwon era el que había sobresalido y que se le veía muy muy bien la canción, aparte que se veía súper lindo, o sea, de que, no sé, me atrapó muchísimo y eso quiere decir muchísimas cosas. Por otro lado están dos personitas que siento que se quedaron cortitas. Por un lado tenemos a uno de mis favoritos y que me dolió mucho mucho el corazón, es Sunghoon. Sunghoon siento que este tipo de canciones como que no son lo suyo y las tiene que practicar muchísimo más. Ahora sí que tiene que crearse, como decimos en el performance, en la música, un personaje. Muchas veces cuando tu personalidad es muy fuerte, tienes que crearte a este personaje que tienes que actuar básicamente, ser de X manera, lo cual no está mal. En serio, hay infinidad de artistas que ustedes ni siquiera se imaginan que lo manejan como un personaje, por así decirlo, porque a fin de cuentas, eso que dicen de que es que en la vida real es más diferente fulanito cantante. Es por eso, porque mucha gente necesita crearse como este personaje para sacar ese lado que necesitan de su persona. Entonces, siento yo que Sunghoon se quedó un poquito cortito, o sea, no resaltó para mí, como que se quedó muy atrás siempre, o sea, sí se veía súper lindo, cantó muy bien, bailó muy bien, pero en cuanto a carisma, digamos, ya como que homogéneamente como persona, siento yo que se quedó cortita. Y la otra persona que siento yo que se quedó cortita fue Jake. Y la verdad es que Jake desde hace varias semanas que yo lo he notado así, siento que ha avanzado mucho en comparación a cómo llegó. Sin embargo, comparándolo con sus compañeros, siento que le sigue faltando mucho. Digamos que se le nota un poquito torpe en cuanto a baile todavía y su carisma, como que hay cosas que se ven bien y otras que no se ven bien cuando está bailando. Tiende a perderse también, lo mismo que le pasó a Sunghoon, pero siento que a Jake se le notaba más que se perdía. Vocalmente no le tocaron partes muy difíciles y aún así siento yo que se escuchaba un poquito descolocada su voz. Yo siento que Jake está quedándose un poquito bajito en comparación de los demás, pero no sé ustedes qué opinan. Obviamente no digo que no se merezca estar en el grupo, simplemente estamos aquí platicando mis sentimientos, ¿verdad? Yo desde siempre les he dicho que ya en este momento no sé quién sí y quién no se merezca estar en el grupo, porque para mí todos son buenísimos, pero comparando a Jake con los demás del programa, siento que es de los más bajitos. Y bueno, el último que me queda es Heesung. Y Heesung, yo siento que es muy completo. Él canta y baila muy bien, pero como lo mencionaron los productores, en cuanto a carisma se quedó bajito. Pero tampoco así como lo pintaron ellos, o sea, se pasaron de lanza, o sea, se lo hicieron ver así como que no te quedó, te faltó carisma, me decepcionaste, o sea, y yo, amigos, tampoco te paso, o sea, sí, obvio, si lo comparas con Sonu, que es así como que una burbujita y es como un osito cariñosito ahí explotando ternura, pues sí, o sea, Heesung no llegó a ese nivel, pero eso no significa que no sea lindo, o sea, no les digo que estoy emperrada, amigos, estoy como que emperradísima, o sea, en serio que los comentarios a Heesung y cómo él reaccionó y todo, o sea, y por ejemplo Luis me dice, oye, pero este chico, o sea, ¿qué onda? Porque lo siento muy frustrado, me dice. Y ya le comenté que Heesung, esto me lo dijeron ustedes, así que no sé qué tan verídico sea la info, pero según lo que ustedes me comentaron, Heesung iba a debutar en TXT y al final no. Entonces le dije, pues creo que iba a debutar en TXT y al final no lo hicieron. Y me dijo, Luis, es que su reacción a esos comentarios fue de frustración, o sea, fue como cuando sientes que es tu última oportunidad y te dan un golpe, me dijo, o sea, se siente la frustración de él.
Y sí, la verdad es que sí, porque como les digo, para mí no fue garrafal o sea, no está horrible su presentación. Obviamente, como les digo, comparándolo con Sonu, pues sí se quedó abajito, pero no manchen, super canta y super baila. O sea, a todos les falta, ¿saben? O sea, es como que... Ay. Y bueno, de aquí se presentaron los chicos de Flame On. Ya está, me estoy quedando sin voz, amigos, del enojo. Pero bueno, a ver, amigos, antes de comenzar mi plática de Flame On, esto va a tener un poquito de cosas técnicas, tal vez. Así que si tienen alguna duda de lo que estoy comentando aquí abajito, pónganmelo. Pero también es súper importante sus comentarios, amigos. En serio, me muero de ganas porque me dejen aquí abajito lo que ustedes piensan. Necesito que lo escuchen conmigo. O sea, necesito que escuchen conmigo de nuevo la canción, que vean de nuevo la presentación conmigo, ¿ok? Como ya saben, batallo muchísimo con el copyright en mis videos porque siempre pongo música y todo esto. Pero de lo que esté hablando voy a intentar poner clips. No sé si los voy a tener que poner un poquito más rápido o yo qué sé, o igual y lo pongo que me lancen el copyright, pero necesito que ustedes también chequen la presentación y vean más a fondo estos pedacitos que les estoy poniendo, ¿va? Pero bueno, ya entrando a lo que es la presentación. Flame On, la verdad es que la canción en sí se me hizo magnífica, o sea, en realidad estoy anonadada de los buenos productores que tienen en la compañía. La verdad es que la canción suena genial. Son de estas canciones que son muy épicas, pero no súper épicas de que se quedan en teatrales, ¿saben? O sea, está muy equilibrada la canción, me gusta como que este concepto más rudo y épico, como que la mezcla esta se me hizo muy buena. En general, el arreglo de la canción por sí solo es buenísimo, me gustó mucho esta canción. Voy a hablar primero como que de a los que les fue mejor según mi perspectiva, ojo, según mi perspectiva, a los que les fue un poquito más mal, ¿va? Ok, para empezar, Kei, o sea, de acuerdo conmigo que Kei es buenísimo, o sea, no sé, amigos, a mí Kei cada semana me sorprende porque cada semana se supera a sí mismo, o sea, estoy impactadísima. Kei cada semana ha cantado mejor, cada semana ha bailado mejor, o sea, todo va en escala con este chico. No sé, a mí Kei me gustó muchísimo. Obviamente a los productores también les gustó muchísimo. Siento yo que en general la canción, a él le quedaba genial, o sea, como que el concepto le quedó súper bien y me gustó mucho su presentación completa. Después Nicki. Yo desde que hice el video de Haciéndole Justicia a Ground, que aquí abajito les voy a dejar el link, les comenté que Nicki era un excelente bailarín, o sea, wow. Y en esta coreografía, en esta canción nos lo dejó ver muchísimo. La verdad es que Nicki es un gran bailarín y se le nota, o sea, tiene un montón de fuerza, tiene muchísimo carisma, sobre todo para este tipo de canciones le van súper bien porque como que esa es su onda, como que lo rudo, lo fuerte. Me gustó muchísimo. En cuanto a voces, siento yo que a él no le dieron como que muchas partes complicadas ni nada de eso, pero se escuchó muy bien. Sin embargo, ahorita vamos a opinar acerca de las voces y todo eso, pero lo voy a dejar para el final. Jay también se me hizo que hizo un gran papel en esta canción, me gustó muchísimo. Siento que le lleva el concepto, o sea, como que es algo que le queda muy bien, se le da muy natural ese tipo de canciones, de conceptos, y me gustó mucho. A comparación de Nicki y Kei, creo que quedó un poquito abajo en cuanto a carisma. Sin embargo, no sé, o sea, es que ya estamos en puntos y comas en este punto de la competencia, o sea, todos en general son muy buenos, pues, o sea, es como que detallitos, ¿saben? O sea, son cositas ya. De aquí sigue Hanbin, pero Hanbin necesito platicar con ustedes, así que lo voy a dejar al final. Pero pues nos queda Daniel. Daniel me da mucha ternura, para empezar, y no sé, me gusta mucho él, pero siento que sí se quedó un poquito abajo, o sea, comparándolos obviamente a los 5, siento yo que a Daniel no le fue tan bien, pero él canta y baila muy bien, o sea, no sé, como que siento que se perdió un poquito en la presentación, como que eso que les digo que hay veces que unos resaltan más que otros, siento que Daniel se quedó un poquito más atrás, sin embargo, pues es buenísimo, así que no sé, amigos. Ahora sí, amigos, Hanbin. Y bueno, seguimos con Hanbin. Como les digo, Hanbin no es el que yo siento que le fue peor en la presentación.
Yo creo que iría antes de Daniel probablemente, o hasta antes de Jay, no sé, pero preferí dejarlo al final porque son varias cositas las que tengo que platicar, porque pues obviamente él fue el eliminado, o sea, así que necesito que lo chequen conmigo, porque es a lo que les digo que estoy emperradita, pero ahí voy. Cuando yo lo vi por primera vez, mi primera impresión fue, está desafinado, obviamente, pero otra cosa es que la canción, la parte principal vocal se la dieron a él. ¿Eso quiere decir? Que ellos sienten que Hanbin es el que mejor canta. Entonces, decía yo, pero ¿cómo es que si Kay sonaba mejor que Hanbin le dieron la parte vocal a Hanbin? Entonces, bueno, así a escucharlo de primera vez, como les digo, siento yo que Hanbin estaba un poquito desafinado. Sobre todo en la primera parte, cuando él entra a cantar, siento que estaba bastante desafinado, pero como que se fue arreglando un poquito más conforme avanzó la canción. Otra cosa que a mí me gusta, sin embargo, estoy notando que a mucha gente que no le gusta Hanbin, es lo que me menciona, su color de voz, su textura y su color de voz. Ok, para empezar hay que partir de que Hanbin es vietnamita y este idioma es un idioma nasal. Todos los idiomas tienen una posición en la boca o en la cara, como lo quieran llamar. Por ejemplo, el coreano es un idioma gutural y el vietnamita en este caso es un idioma muy nasal. Entonces Hanbin tiende a usar más sus resonadores de la nariz cuando canta porque él está acostumbrado a hacerlo en su vida diaria. Pero para mí eso es algo que destaca a Hanbin porque todas las voces de sus compañeros suenan muy parecidas, suenan esta voz como más aterciopelada, más calmante, no sé, y Hanbin tiene como que esa especia en su voz, no sé, como que tiene ese algo que los demás no tienen en su color de voz, que es en lo personal lo que a mí me llama más la atención de él, lo que a mí me gusta más de él. Obviamente él necesita muchísima preparación porque hay un problema que yo ya les he comentado en varios programas y que les digo que no sé si es porque yo obviamente me enfoco más en lo vocal. Es que siento que se deshicieron de todos los vocalistas principales. Se quedaron más con bailarines que con cantantes. Obviamente todos cantan súper bien y todo esto, pero siento yo que no hay un equilibrio en cuanto a vocales principales, no sé. Y en general siento yo que le dan más importancia en el programa al baile y al performance que a la voz. Esto, haciendo un paréntesis, yo entiendo que muchas veces los idols y todo esto hacen playback, usan backtrack y todo eso, pero a mí se me hace súper mal que no cuiden el aspecto vocal tan descaradamente en el programa. O sea, nos están prácticamente diciendo, tienes que bailar muy bien porque igual la voz X. No sé si soy la única que siente que solo corrigen su baile. Es decir, yo noté que estaba desafinado y nadie comentó a Hanbin que estaba desafinado. Solamente le dijeron, es que tu voz no combina con las demás. O sea, está bien, el color de voz es importante, pero eso ya es a gusto personal. Pero no le dijeron, estás desafinado, que es obviamente lo más importante en ese momento. Entonces, no sé, como que es algo que tengo un problema de eso con el programa. No me había pasado tan así, porque, por ejemplo, he visto otros programas como lo son Produce 101, que ellos sí se fijan más en voz, o sea, te ponen ahí al coach vocal y ves cuando les enseñan y todo esto, y en este caso no, o sea, como que solamente vemos baile. Y no sé, esa es mi impresión, no sé ustedes qué piensan. Y bueno, volviendo al tema de Hanbin, sí, los productores fue como que, es que tu carisma no es tan bueno, siempre te quedas corto, no das lo máximo. De hecho, hubo un momento en el entrenamiento, creo que fue, que el coreógrafo le dijo, es que yo no sé cómo logras que un paso super cool se vea mal. O sea, ok, pues, pero hay que ser tan malos, no sé. Se me hizo súper mala onda, total. Como les digo, esta fue mi primera impresión, como que estaba muy desafinado y que sí destacaba mucho por encima de los demás, como que su voz igual y no estaba tan homogénea con el grupo. En cuanto a su performance, como ya lo comenté, obviamente no está ni al nivel de Jay, ni a Kay, ni Nikki, o sea, pero tampoco está en la calle, o sea, él baila súper bien. Estamos de acuerdo que él tiene
años bailando, o sea, de que baila bien, baila bien. Obviamente, como les digo, si lo comparan con Kate y Nikki, que son los principales en el programa, pues obviamente se queda bajito, ¿no? Pero bueno, ya me entienden. En cuanto a carisma, para mi perspectiva, lo que yo siento, si lo comparamos en cuanto a carisma en general, de todos los capítulos y lo que quieras, pues se me hace que tenía menos carisma, por ejemplo, Taki, o que tiene menos carisma ahorita Jake que Hanbin. A personal, obviamente, les digo, pero no sé, esa es mi perspectiva. Obviamente aquí, recuerden, Hanbin es de mis favoritos, y como ustedes tienen sus favoritos, yo tengo mis favoritos. Pero bueno, como yo sentía eso, como cuando yo escuché eso, fue cuando dije, necesito alguien más que escuche y me diga si yo estoy mal o si estoy escuchando correctamente o no sé, se me volvió oído de fan y no escucho, ¿no? Entonces ya fue cuando Luis vio la presentación también de los chicos de Flame On, y él se dio cuenta de algo que yo no noté la primera vez. Aquí es cuando entro con los tecnicismos, amigos. Bueno, obviamente este programa es pregrabado. ¿Esto qué quiere decir? Que todo, absolutamente todo está controlado. Dudo mucho que la presentación sea en primera toma, porque de hecho lo hemos visto que ellos practican absolutamente todo antes. Con vestuarios, camarógrafos, pirotecnia, lo que sea que les pongan, lo practican antes. Entonces, aquí entra ¿lo grabarán más de una vez? No lo sé. Pero, quitando de eso y digamos que sí lo graban solo una vez, sin importar que digamos que es un ambiente controlado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cada una de las voces entra en un canal diferente de la consola y hay un ser humano, una persona que hace la mezcla, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que todas las voces, en todos los capítulos, porque quiero que esto lo tengan en claro, no es nada más en este capítulo, sino que es algo que yo ya vengo notando en los demás y que ya se los había comentado, les ponen efectos. O sea, es súper normal. Número 1, les ponen backtrack, que el backtrack ya se los he explicado, es una vocecita que ponen detrás para que te guíes y aparte tu voz tenga como que ese colchón, ese cuerpo. Eso, número 1. Obviamente les ponen un reverb, que esto lo haces para que la voz suene pegada a la música, por así decirlo, o sea, que se escuche junto, pues digamos, que no se escuche como que la voz está de un lado y la música de otro, o sea, con el reverb lo metes ahí. Entonces, esa es una. Otra cosa que obviamente le ponen es algo que le llamamos compresor. El compresor lo que hace es que si tú gritas te comprime básicamente el volumen, y esto hace que la voz sea más uniforme. Otra cosa que también ponen, y esto no sé si alguien se moleste, pero pues amigos, lo ponen, no estoy escuchando yo mal, no soy la única que lo escucha, les ponen autotune. Ahora, yo ya he hablado de mi amor-odio al autotune, ya les he contado que yo antes estaba muy en contra del autotune porque vengo de esta idea, de esta escuela, digamos, de todo natural, todo como llegue, todo así. Sin embargo, para la modernidad, para la música nueva de pop, es muy importante el autotune, porque obviamente estamos impuestos a que los cantantes sean perfectos, que no se desafinen ni tantito, o sea, ni un céntimo de la nota, o sea, estamos impuestos a que se escuche perfecto. Entonces, obviamente, también les ponen autotune en el programa, pero no les ponen autotune al grado de que sea perfecto, sino que es nada más para darles esa ayudadita, de que si se salieron un semitono, se lo suba. O sea, son cositas que probablemente una persona que no esté con un oído entrenado no lo note, ¿ok? Pero hace que tú sientas que cantan muchísimo mejor, porque es simplemente la sensación, pues digamos, de que todo suena bien. Entonces, como les digo, esto es algo que yo ya había notado, pero lo que yo no me di cuenta, que fue el que se dio cuenta fue Luis, que al parecer a Jamil le ayudaron menos. A ver, déjenme, les pongo ahí, porque este comentario no lo hice yo, es decir, yo sé que soy bias y que a lo mejor, no sé, yo estaba viendo así a Hanbin con ojitos de amor, que al mismo tiempo, como les comento, pues no, o sea, obviamente me di cuenta que está desafinado y todo esto, pero sí, lo que no noté fue lo de la mezcla y todo esto. Luis me dice, es que se escucha
que todas las voces están súper trabajadas menos la de él. A él le falta compresor y le falta autotune. Hay en partes en las que sí se las ponen, pero hay partes clave donde no le pusieron este compresor y el autotune. Entonces hacen que su voz suene más estruendosa, más ruidosa, más gritada. Obviamente también Hanbin está gritando muchísimo y esto no es porque él no alcance las notas, es simplemente porque le falta técnica. O sea, las notas las alcanza, pero está colocando mal. O sea, eso no está a discusión. Hanbin le falta técnica y está desafinado. Pero obviamente, y eso a mí me molestó cuando la escuché de nuevo con Luis y que ya fue que vimos esto. Me molestó mucho eso, o sea, darme cuenta que parece que fue intencional que en ciertas partes a Hanbin no le dieran esta ayudadita. Por ejemplo, en el coro y en una parte donde está haciendo unos adlibs junto con Kay, que está cantando, Kay hace una parte súper bonita acá y de repente se escucha que Hanbin nada más grita, ¿no? Entonces, como les digo, si está gritando Hanbin, está colocando mal su voz, no le está poniendo donde debe. Pero al mismo tiempo, pues esa ayudadita que a todos se les dio, a él le falta. Pero bueno, obviamente siempre cabe la posibilidad de que esto no haya sido intencional y pues, no sé, algo haya pasado y no se haya escuchado bien Hanbin o no la hayan mezclado bien por error, no sé, o sea, también puede pasar. Esto es lo que en serio necesito que ustedes me digan su opinión. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo hicieron intencionalmente o no lo hicieron intencionalmente en el programa? Yo estoy 50-50, no sé la verdad, porque sí lo noté y al principio yo estaba emperradísima, así que, oye, sí es cierto, no había notado esto, porque obviamente la primera vez que lo escuché pues no, estaba enfocándome en otras cosas. Y cuando Luis lo escuchó junto conmigo y ya lo volví a escuchar yo, fue cuando nos dimos cuenta de esta onda, que pareciera que Hanbin está cantando en otro lugar, o sea, está cantando fuera, no está mezclado junto con ellos, no sé. Como les digo, no sé si esto fue intencional o no, pero como les digo, yo siento que sí. Pero ustedes díganme aquí en los comentarios qué opinan. Y bueno, aquí vamos ahora sí con la tabla de puntuaciones y la voy a decir así súper rapidita. Primer lugar estuvo Kay, en segundo lugar estuvo Nikki, que yo emocionadísima porque es la primera vez que a Nikki le tocó estar en el top 7 y eso me puso muy feliz. En tercer lugar está Sonu. En cuarto lugar está Heesung. En quinto lugar está Songhun, que él ya dijo que estaba maldito con el número 5, pero otra vez le tocó el puesto número 5. En sexto lugar está Jay. En séptimo lugar está Jake. En octavo lugar está Daniel. En noveno lugar está Jongwon. Y en décimo lugar está Hanbin. Esto quiere decir, como ya les había dicho, pues que Hanbin salió. Y bueno, esta lista para mí, el único con el que no estoy conforme de la posición es Jongwon. La verdad es que merecía estar muchísimo más arriba. Top 7 para mí. O sea, para mí, Jongwon necesita estar en el top 7 y le tocaba estar en el top 7 y siento que su presentación fue para top. Pero pues, yo no soy la productora del programa, yo no estoy ahí, así que no puedo opinar. Pero no olviden que esta semana sí mandamos nosotros las fans, así que vayan y voten por su favorito. Obviamente yo estoy dando todos mis votos a Jongwon, porque sí o sí tiene que quedar en el top 7. Y bueno amigos, este capítulo es el penúltimo. La próxima semana ya es el último capítulo. Hay que ver qué va a pasar porque pues se eliminan a 2 y ya quedamos con el grupo oficial. No sabemos qué más va a pasar, ni qué noticias, ni nada. Pero bueno, yo creo que el capítulo de la próxima semana probablemente llegue mucho antes que estos capítulos, porque la verdad es que me queman así. Me queman las manos, ya necesito hacer ese video, necesito saber y necesito platicar con ustedes acerca del top 7 y de todo lo que nos vayan a decir. También, pues ahí decía que iba a estar BTS y TXT, no sé haciendo qué, pero básicamente ahí van a estar. Y pues nada amigos, yo estoy muy emocionada, ya me muero por saber quién es el top 7, como ya les he comentado y siempre lo digo, ya es súper difícil para mí decidirlo. No sé, luego digo, fulanito quiero que esté en el top 7, fulanito quiero que esté en el top 7 y cuento y ya van 9, ¿no? O sea, es como que, no sé, quiero que todos estén en el grupo, pero pues obviamente esto no se puede, así que ya vamos a saber pronto quién es el top 7, quiénes son los que van a debutar como grupo.
Y bueno, hay que esperar al próximo capítulo. Y pues nada, amigos, yo hasta aquí voy a dejar el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que no se enojen mucho conmigo con los comentarios que hice. Ya saben que muchas cosas son desde mi perspectiva y ustedes pueden opinar completamente diferente. No me agüito, aquí abajito déjenme todos sus comentarios, pero please déjenmelos porque necesito saber qué es lo que ustedes piensan. Y no se olviden de suscribirse a mi canal, darle like a este video y compartirlo para que sepan qué onda con el último capítulo de Island. También no se olviden de seguirme en mis redes sociales para que sepan cuándo subo nuevo video. Y pues nada, amigos, hasta aquí me despido. Bye bye.